Bueno, muy bien. Entonces, como comentamos recién, vamos a terminar esta primera sección de la práctica 4, ¿sí? Sobre números reales. Básicamente los últimos dos ejercicios, el ejercicio 6 y el 7, en donde seguimos, por supuesto, trabajando con módulos o valor absoluto, y ya tienen una idea qué significa esto de encontrarle o calcular el valor absoluto de cierto número real X, ¿sí? Simplemente lo que me expresa esta escritura, ¿sí? Donde X es un número real, esa escritura simplemente me representa la distancia que hay desde ese número real X hasta el 0, ¿sí? Entonces, si bien yo puedo tomar un número real X que sea positivo, por eso lo estoy situando a la derecha del 0, el módulo de X es eso, ¿sí? Es esa distancia de ahí. Pero, sin embargo, el número real X puede ser un número negativo, entonces por eso lo estoy escribiendo a la izquierda del 0. Pero bueno, la cuestión es que necesito encontrar esa distancia, que bueno, y se expresa o se puede hallar aplicando lo mismo que antes, ¿sí? El módulo o valor absoluto de ese numerito real, ¿sí? Bien, recuerden que como esta simbología nos representa distancias, el módulo de un número real X nunca puede ser negativo, ¿sí? O es 0, en el caso particular de que X sea 0, por eso se concluye que, lo escribo por acá, el módulo de 0 es 0, porque la distancia que hay del 0 al 0 es 0, ¿está bien? Pero después no importa si acá estoy dando un número real negativo, como en esta situación gráfica, porque acá siempre me va a quedar un número positivo, ¿sí? Entonces yo puedo decir, mira, sabemos que el módulo de 2 es 2, pero también el módulo de menos 2 va a ser 2, ¿sí? Yo no puedo decir que el módulo de cierto número real, ya sea positivo o negativo, es igual a un número negativo, ¿está bien? Simplemente porque expreso distancias. Bien, y supongo que ya lo habrán, sí, en el ejercicio 5, estuvieron trabajando distancias entre dos números reales, ¿sí? Entonces, entre las dos barritas verticales vamos a tener dos numeritos reales que, si se están restando, eso me va a indicar distancia. Entonces, yo puedo decir cuál es la distancia entre el número 3 y el número 2, y eso lo voy a expresar así, ¿sí? Entonces, resuelvo esta resta que me da 1, y por último le aplico el módulo al número real 1, que es 1. Entonces, la distancia entre 3 y 2 es 1, ¿sí? Y también lo que ya deben saber es que no importa el orden en el cual yo reste esos dos numeritos reales, cuando le aplico el módulo el resultado es el mismo, no cambia, ¿sí? Entonces, el módulo o valor absoluto de 3 menos 2 es igual al módulo de 2 menos 3. Porque si yo calculo esta resta, acá me queda menos 1. Y el módulo de menos 1 es 1. Entonces, no importa en qué orden yo reste esos dos numeritos reales, cuando le aplico el módulo, el resultado es el mismo, ¿sí? Bien, pero siempre yo tengo que tener un menos entre los dos números, ¿sí? Tengo que tener una diferencia, ¿sí? Una resta. Porque si yo tengo, por ejemplo, 3 más 2, esa escritura no me representa una distancia entre números reales, ¿sí? Esa escritura, al tener un más, no me va a indicar, sí, tengo que encontrar la distancia entre el 3 y el 2. No, porque hay un más y yo necesito un menos. Pero ya sabemos que a una suma la podemos reescribir como una resta. Acá está. Entonces ahora sí, esta escritura me indica una distancia.
Esta escritura me indica qué distancia hay entre 3 y menos 2. ¿Sí? Si por acá sitúo el 0 y por acá el 3, bueno, por acá vamos a situar el menos 2. Y esta escritura me determina calcular eso. ¿Está bien? ¿Sí? Ojo que al tener un más acá, yo no puedo interpretarlo a eso como una distancia entre dos números reales. Pero ya sabemos que a una suma la podemos pensar o la podemos reescribir como una resta sin ningún problema. Y ahora sí, yo a esto lo puedo interpretar como una distancia, ¿sí? Pero distancia entre 3 y menos 2, no distancia entre 3 y 2, la distancia entre 3 y menos 2, ¿sí? Bueno, y esto me da 5, ¿está bien? Bueno, muy bien. Entonces siempre tengo que tener una resta dentro de las dos barritas del módulo, como para interpretar y saber que eso sí me va a indicar una distancia, ¿sí? Entonces, si hay un más, no nos asustamos porque ya sabemos que una suma la podemos reescribir como una resta y resuelvo y ya puedo, por lo menos acá en estos dos ejercicios, en el 6 y en el 7, ya puedo resolverlo, ¿sí? Porque básicamente acá yo tengo que dar la respuesta a través de la parte gráfica, a través de la recta numérica, ¿sí? Después estos mismos ejercicios, tanto el 6 como el 7, lo vamos a resolver analíticamente y gráficamente también, en la otra sección de intervalos, pero bueno, no cambia mucho, ¿sí? Entonces, fíjense, acá por ejemplo, en el ejercicio 6A, tengo el módulo de cierto número real X más 1, tiene que ser igual a 5. Bien, entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, primero, esto que yo tengo acá, así como está escrito, no me indica una distancia, por lo mismo que dije recién. No tengo un menos, no tengo una diferencia, tengo un más. Pero no importa, a esta suma la puedo pensar como una resta, ¿sí? Bien, ¿y qué me está diciendo esto? Primero, vamos a hacer eso que dije recién. Al x más 1 lo voy a reescribir como x menos 1, porque es exactamente lo mismo. Y digo que todo eso es igual a 5. Entonces, ahora sí, necesito encontrar la distancia, o en realidad, la distancia entre cierto número real x y el número menos 1. Esa distancia tiene que ser igual a 5, porque ya sabemos que esto me indica una distancia, esta escritura me indica distancia, ¿sí? ¿Entre quién? Y entre cierto número real x, que desconozco, que es precisamente lo que necesitamos encontrar, entre ese número real x y el número menos 1. Yo quiero que la distancia entre ellos dos, entre estos dos, sea justito 5, ¿sí? Entonces, no quiero que la distancia sea 1, ni 0, ni 42. Quiero que justo esa distancia sea igual a 5. Bueno, entonces lo que tengo que hacer acá, como me piden hallar gráficamente ese numerito o esos numeritos x, de tal manera que la distancia al menos 1 es igual a 5, bueno, entonces ¿qué hago? Me piden hallar gráficamente, ¿no? Bien. Y es muy sencillo. Nosotros vamos a partir de este numerito de acá. ¿Está bien? X es un número real, como es un número desconocido, lo represento con una letra y necesitaríamos encontrar ese numerito o esos numeritos X reales de tal manera que la distancia al menos 1 sea justito 5. Entonces voy a partir de este número, no de este 1, de menos 1, porque, repito, esto es lo que me indica distancia, ¿sí? Entonces vamos a situar, por ejemplo, el menos 1 por acá. Y desde este numerito, ¿sí? Como que estamos parados ahí en menos 1, desde ese número me voy a mover 5 unidades hacia la derecha, pero al mismo tiempo me voy a mover 5 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a extender un poquitito la recta. Entonces,
Si yo me muevo, estoy paradito acá en menos 1, y me muevo 5 unidades hacia la derecha, desemboco en el número 4. ¿Sí? Esta distancia es 5. ¿Sí? Estoy parado en menos 1, me muevo 5 unidades hacia la derecha y voy a llegar al numerito 4. Y hago lo mismo. Estoy parado acá en menos 1, me muevo 5 unidades hacia la izquierda y voy a llegar al menos 6. Y estos son precisamente los dos numeritos x cuya distancia al menos 1 es igual a 5 unidades. ¿Sí? Fíjense, esta distancia es 5. Acá tengo 5 unidades. Esa distancia es 5. Pero también esta distancia, entre el menos 1 y el menos 6, esa distancia también es 5. ¿Sí? Entonces acá como respuesta a ese numerito x, en realidad son dos. Tengo dos numeritos x, menos 6 y 4, cuya distancia al menos 1 es igual a 5. ¿Sí? Entonces, esto ya lo puedo dejar escrito así. Acá yo tendría que dar tengo que hallar gráficamente estos dos numeritos. Bueno, después tendría que dar la respuesta. Puedo decir que mi conjunto solución está formado por el número menos 6, por el elemento menos 6 y 4. ¿Sí? Esos dos numeritos tienen una distancia desde el menos 1 igual a 5. ¿Sí? Simplemente, ¿cómo pueden verificarlo? Reemplazando acá, ¿sí? O acá, es lo mismo. Esta x, por ejemplo, primero por menos 6, y me fijo si verifica o no, y después por 4, y me fijo si verifica o no, ¿sí? Pero bueno, da igual, ¿sí? Eso lo vamos a hacer mentalmente, ¿sí? Ahora, vamos a reemplazar la x. Esta x o esto es lo mismo, ¿sí? Pero supongamos acá. Lo reemplazo por menos 6. Menos 6 más 1, menos 5. El módulo de menos 5, 5. Se verifica. Perfecto. Voy acá, reemplazo por 4. 4 más 1, 5. El módulo de 5 es 5. ¿Está bien? ¿Sí? Se verificaron los dos, así que nos quedamos tranquilos de que este es efectivamente el conjunto solución formado por estos dos numeritos, ¿sí? Bueno, y esto lo tendría que dejar dibujado. ¿Está bien? Entonces, repasando, no importa si me aparece un más por acá, porque ya sabemos que una resta la podemos interpretar a través de una suma, no hay ningún problema, que una suma la puedo pensar como una resta, y después digo, bueno, ¿desde qué número parto? Desde acá. Y yo quiero que la distancia entre estos dos numeritos sea justito igual a 5. Y bueno, entonces, parado en menos 1 me voy a mover 5 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia la izquierda, y doy estos dos numeritos como el conjunto solución. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Así tenemos que hacer con todos los ítems del 6. ¿Sí? Damos el conjunto solución, pero previamente lo pensamos a través de la recta numérica, ¿sí? Porque me piden hallarlo gráficamente. Por ejemplo, bueno, sigamos pensando algunos total. Hoy hacemos estos dos ejercicios y comentamos todo lo relacionado y no mucho más. Fíjense ahora, el módulo de menos x menos 2 tiene que ser igual a 3. Bien. Ok, yo necesito saber que, o en realidad ya lo sabemos, que la distancia entre ciertos numeritos reales tiene que ser igual a 3. El tema es que justito esto que me dieron acá, ¿sí? Esto que yo tengo acá dentro del módulo, así como está escrito, no me indica una distancia, ¿sí? Pero no importa, fíjense cómo lo vamos a reescribir. Súper simple. Vamos a sacar menos 1 del factor común, ¿sí? Entonces saco menos 1 del factor común y acá entre paréntesis me va a quedar x más 2.
¿sí? Menos 1 por x, menos 1 por 2, menos 2. Perfecto. Bueno, en esta escritura tampoco me indica una distancia, pero no importa, porque hay una propiedad importante, la vamos a anotar acá, una propiedad importante de módulos, ¿sí? No sé si lo han visto si Steffi se los comentó, pero no importa, si se los comentó lo agregamos, que me dice lo siguiente: el módulo de un producto, acá tengo x por y, ¿sí? El módulo de un producto es el producto de los módulos, ¿sí? Y lo mismo pasa con un cociente, por supuesto. Si tengo el módulo de x dividido y, donde y por supuesto es distinto de 0, entonces esto es lo mismo que el módulo de x dividido el módulo de y, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedad vamos a utilizar ahí? Esta de acá, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué me queda? Y bueno, mirá, por un lado necesitas calcular el módulo de menos 1, que es tu primer factor, que en este caso sería x, ¿sí? Y por otro, el módulo del otro factor, que es x más 2. Bien, pero este primer módulo es un número, porque es el módulo de cierto número real, en este caso menos 1. Bueno, el módulo de menos 1 es 1. Entonces yo básicamente tengo esto, tengo 1 por el módulo de x más 2. Bueno, pero estás multiplicando por 1, así que en realidad vamos a eliminar ese primer factor que es 1, porque está multiplicando, listo, y me quedo con el módulo de x más 2. Ok, pero el tema es que justo eso, igual que en el inciso A, no me indica una distancia por cómo está escrita, pero ya sabemos que una suma la podemos pensar como una resta. Entonces ahora sí ya se destraba todo. Miren, el módulo de x más 2 lo vamos a reescribir como el módulo de x menos 2. ¿Sí? Y ahora, súper simple, porque ahora sí ya esto lo puedo pensar como una distancia. La distancia desde ciertos números reales x y el número menos 2, esa distancia tiene que ser igual a 3. Entonces, dibujamos la recta numérica por acá. Nos vamos a parar, bueno, vamos a suponer que acá tenemos 0 y tenemos que partir desde este numerito, ¿sí? Menos 2. Bueno, por acá. Listo. Entonces, esto no tiene tinta, no importa. Desde el menos 2. Estamos paraditos ahí en menos 2 y yo me tengo que desplazar 3 unidades hacia la derecha, ¿sí? Y llegamos al número 1. Y 3 unidades hacia la izquierda y llego al número menos 5. ¿Sí? Otra vez, estamos paraditos acá en menos 2 y me voy a mover 3 unidades hacia la derecha y llego al 1, y 3 unidades hacia la izquierda y llego al menos 5. Ahora sí ya puedo dar rápidamente el conjunto solución. Va a estar formado por menos 5 y 1. ¿Sí? Y ahí está. Puedo reemplazar, igual que antes, como para verificar rápido, x por menos 5, y me fijo si realmente me da todo ese módulo, me da 3, y después reemplazo por 1 y me fijo si efectivamente eso me da 3 también, ¿sí? En cualquier lado puedo reemplazar la x por esos números, pero supongamos que vamos a reemplazar acá. Entonces, yo tengo menos, vamos a reemplazar la x por menos 5. Entonces me queda menos 5, 5, menos 2, 3, el módulo de 3 es 3. Perfecto. Ahora reemplazo x por 1. Menos 1, menos 2 es menos 3. El módulo de menos 3 es 3. ¿Sí? Entonces esto está bien, este conjunto de solución formado por estos dos numeritos reales. ¿Sí? Entonces,
fíjese que lo que fuimos reescribiendo al principio, este menos x menos 2, que no me indica una distancia, lo fuimos reescribiendo hasta decir, mira, es lo mismo que esto. Ahora, esto sí me indica distancia, porque tengo el módulo de una diferencia, el módulo de una resta, ¿sí? Entonces partimos desde este número, y este numerito que tengo acá te indica la distancia o las unidades que te vas a mover, tanto a la izquierda como a la derecha, desde este numerito, que en este caso es menos 2. ¿Sí? Profe, una compañera hizo una pregunta en el chat. Ah, sí, ya me acerco. Ya lo miro. Después de saber lo que tengo que escribir en la recta en sí es la única forma de averiguar la distancia entre los números. ¿Hay alguna fórmula? Listo. Bueno, no, fórmulas no hay. No hay fórmulas, pero yo a esta ecuación, o a esta de acá, aparte de poder resolverla gráficamente a través de la recta real, lo puedo resolver analíticamente, haciendo algunas cuentitas, ¿sí? Es decir, me plantean esta ecuación y hay que resolverla. Resolver una ecuación implica encontrar el valor o los valores de esta incógnita x. Puedo hacer todo este desarrollo analítico y desde acá, en vez de venir a la parte gráfica, puedo pensar analíticamente cómo puede ser reescrito esto que tengo acá, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la otra sección, en la sección de intervalos, ¿sí? Acá me pide simplemente bueno, gráficamente resolvé eso, ¿está bien? No hay fórmula, pero vamos a ver después, aparte de resolver gráficamente, la parte analítica, ¿sí? Es bastante sencillo, pero no, fórmulas no hay. Simplemente vamos a llegar a alguna escritura así, o simplemente desde acá, de una manera analítica para poder interpretar y encontrar ese valor o esos valores de x. ¿Sí? Pero no, formulita no hay. Bueno, pero acá simplemente reescribimos un poco, ¿sí? Este es el objetivo. Reescribimos un poco hasta que en algún momento esta escritura sí me va a indicar una distancia y de acá ya paso la recta real y listo, ¿sí? Después, nosotros en la sección de intervalos, me pueden plantear lo mismo y me van a decir, mirá, allá, gráficamente y analíticamente, esos numeritos X, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer lo mismo, pero después desde acá tendría que seguir resolviendo o interpretando esta escritura de una manera analítica para encontrar esos numeritos X, ¿sí? Pero no, fórmulas no hay. Bueno, recuerden las dos propiedades, ¿sí? Sí, recuerden que siempre el módulo de una diferencia, el módulo de una resta, es lo que me indica la distancia, ¿sí? Entre esos numeritos. Bien. Recuerden también, a ver, en el C le puedo comentar esto, bueno, pero seguro Steffi se los dijo. Por ejemplo, en el C tenemos que el módulo de 3 menos x tiene que ser igual a 10, ¿sí? Bueno, entonces, quizás uno dice, che, pero 3 menos x, mirá, vamos a reescribirlo como para que me quede más cómodo, porque estoy acostumbrado a escribir primero x, ¿no? Bueno, pero hay una propiedad súper importante, que bueno, se los comenté con el primer ejemplo que hice, que el módulo de 3 menos 2 es lo mismo que el módulo de 2 menos 3, que seguro Steffi se los comentó, y acá escribimos la manera genérica, ¿sí? Si tanto i es un número real y x también es un número real, el módulo de x menos y va a ser igual al módulo de y menos x, ¿sí? Porque, como dije al principio, no importa el orden en el cual yo reste esos dos numeritos reales, al aplicarle el módulo me da lo mismo. Entonces, quizás me queda más cómodo verlo al revés, a ese 3 menos x,
lo voy a reescribir como x menos 3, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya sé desde qué número tengo que partir. Vamos a estar ahí paraditos en el número 3, y cuántas unidades me tengo que mover, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, venimos acá, la recta real, vamos a partir desde 3, dijimos, y me tengo que mover, bueno, no lo voy a hacer a escala, ¿no? Lo voy a hacer mal, pero lo van a entender igual. Desde 3 me tengo que desplazar 10 unidades hacia la derecha, y llegamos al número 13, ¿sí? Esta distancia es 10, pero también desde 3 me tengo que desplazar 10 unidades hacia la izquierda, y me parece que llegamos al menos 7. Uy, esto ya no anda, ahí está, menos 7. Entonces, con estos dos numeritos, son los que hay que colocar dentro de mi conjunto solución. Menos 7 y 13. ¿Sí? Fíjense que podemos hacer las cuentas reemplazando x. Acá o acá me va a dar lo mismo, supongamos que lo reemplazo acá. A esta x primero por menos 7. Entonces me queda 3 menos menos 7. Pero 3 menos menos 7 es lo mismo que 3 más 7, que es 10. El módulo de 10 es 10. Perfecto. Reemplazo ahora por 13. 3 menos 13 es menos 10. Pero el módulo de menos 10 es 10. También me da, ¿sí? Entonces este conjunto solución es correcto, ¿sí? Es el conjunto solución de esa ecuación que tengo ahí. ¿Estamos? ¿Sí? Acá con la parte Porque gráfica. la ¿Sí? clase pasada, por ejemplo, otro compañero dio el Sí. ejemplo de que él lo pensaba distinto y Steffi le Ajá. dijo que estaba bien. Que Bueno. podía ser, por ejemplo, el módulo de 3 menos x igual a 10, lo hacía de dos maneras, Sí. que sabemos que te da como una distancia, siempre te va a dar una negativa y otra positiva. Entonces, Sí. hacía 3 menos x igual a 10 y al lado 3 menos x igual a menos 10. Y ahí Exacto. resolvía cada ecuación y le daba Sí. también los mismos números. Sí. Pero dijo y aconsejó que eso lo hiciéramos solamente si entendíamos por qué lo hacíamos. O Está sea, si bien. habíamos entendido en Sí, sí sí, lo de sí. la recta. Sí. Digo, para otro capaz que eso sirve, yo le había planteado si servía, como dijo la otra compañera, Ajá. cuando te daba como la distancia a un número grande. Entonces Bueno. capaz que ahí Sí, podés aplicar sí. esto. Mm. Cuando te dan, no sé, 100 para no hacer la recta y llegar hasta el número No, 100, no, que es un obvio. Sí, montón, sí. se puede usar eso. Sí, obvio. Bueno, eso está perfecto, y eso es lo que vamos a ver después en la sección siguiente, en la de intervalos, Ah, porque ok. es la resolución analítica, ¿sí? Acá me quedo solo, bueno, Con reescribo un eso. poquitito la ecuación y después ya me quedo con la parte gráfica, con la recta numérica, y doy la respuesta a través del conjunto solución. Ahora, eso lo vamos a ver, está perfecto, ¿sí? Si el módulo, esto en definitiva es un número, 3 menos x es un número. Entonces, si el módulo de un número es 10, es porque este número que está acá adentro o es 10 o es menos 10. Entonces, esas dos ecuaciones que planteaste recién, a través de lo que había planteado el compañero la otra vez, eso está perfecto, pero es lo que tendríamos que ver después en la otra sección y no ahora. Claro, como que fue un adelanto. Exacto, sí, pero está perfecto, ¿sí? Igual después vamos a resolver muchas ecuaciones e inecuaciones también, desigualdades también, de manera analítica, ¿sí? Pero lo vemos después en la otra sección. Pero está perfecto, sí, ¿sí? Yo en definitiva, acá dentro de las dos barritas, tengo un número. 3 menos x es un número real. Entonces, si a cierto número real le aplico el módulo y me da 10, entonces hay dos posibilidades. O lo que tengo acá dentro de las dos barritas es 10 o es menos 10, ¿sí? Pero sí, está perfecto, sí. Acá me quedo solo con la parte gráfica porque es lo que nos pide en el enunciado, ¿sí? Pero está perfecto, sí. Sí, obvio, si me dan un número muy grande no voy a estar dibujando esto a escala, ¿sí? Lo voy a estar dibujando así nomás.
Pero bueno, después ya nos vamos a acostumbrar a resolver analíticamente estas ecuaciones, ¿sí? O inecuaciones. Bien, a ver si hay algo más como para comentar respecto de este ejercicio. Sí, puede ser, por ejemplo, el F. Fíjense que hasta ahora nosotros llegamos a dos soluciones numéricas, ¿sí? Dos valores de X de tal manera que la distancia desde cierto o a cierto número es tanto. Ahora, siempre voy a llegar a tener dos numeritos como respuesta, ¿sí? Y no, no siempre. Fíjense, por ejemplo, la ecuación que hay en el ítem F, donde tengo el módulo de x menos 2, y me dice que ese módulo, ese valor absoluto de x menos 2, tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, como acá solo tengo que resolver gráficamente, bueno, como ya esto me indica una distancia, ¿sí? Porque tengo el módulo de una diferencia, ya sé desde qué número tengo que partir y ya sé al mismo tiempo cuántas unidades me tengo que mover tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, vamos a la parte gráfica. Partimos de 2, así que vamos a suponer que por acá está el 0 y por acá está el 2. Listo, estamos paraditos acá en 2. Bien, y desde 2 me tengo que mover 0 unidades hacia la derecha, entonces llego al 2, me quedo ahí el 2, y también desde 2 me tengo que mover 0 unidades hacia la izquierda, entonces no me moví nada, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Entonces, mi conjunto de solución está formado por un solo número, que es efectivamente el número del cual partimos, 2. ¿Por qué? Porque no te moviste nada, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Nos movimos 0 unidades hacia la derecha, y bueno, al estar en 2, obtengo también el mismo número, no me moví. Y si me muevo 0 unidades hacia la izquierda, y sigo en el mismo número 2. Entonces acá, en este caso particular, el conjunto de solución tiene un solo elemento, que es el número del cual partimos, ¿sí? ¿Cuándo voy a tener una sola solución? Cuando, al margen de lo que me planteen acá me dan un 0. ¿Sí? Si acá hay un 0, el conjunto de solución va a tener un solo elemento. Si hay un número positivo, como los ítems anteriores que trabajamos, mi conjunto de solución va a estar formado por dos numeritos distintos, ¿sí? Eso por un lado. Y digo, bueno, pero hagamos otra pregunta. ¿Siempre voy a tener solución? O sea, ¿siempre voy a encontrar ese x o esos x de tal manera que la distancia desde cierto número es tan? Y bueno, no siempre. Quizás en alguna situación no hay ningún x que verifica eso que me están planteando. Y vamos a trabajar respecto de eso el último ítem, G. Me dice que el módulo de x menos 2 es igual a menos 4. Entonces, primero, esta escritura que me dan acá, ¿me representa una distancia? Sí, porque es el módulo de una diferencia. Perfecto. Como ya sabemos que esto es una distancia, ya sé desde qué numerito tengo que partir. Pero al mismo tiempo, aparte de eso, que ya sabemos que tenemos que partir desde el número 2, igual que antes, aparte de eso, ya sé qué distancia o cuántas unidades me tengo que mover, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿sí? Bien, pero acá hay una contradicción, eso es un absurdo. ¿Por qué? Que la distancia nunca puede ser negativa. Exactamente, muy bien. La distancia nunca puede ser negativa, ¿sí? No tiene sentido hablar de que uno está a menos 1,5 metros de la computadora, ¿está bien? Entonces, yo no puedo decir, sí, desde 2, desplazate menos 4 unidades hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿está bien? ¿Por qué? Porque eso no tiene sentido. Entonces, no es que no hay solución acá, no es que no existe el conjunto de solución, existe. Pero el conjunto de solución en este caso es el conjunto vacío, que también ya saben que lo pueden reescribir o escribir al conjunto vacío así,
con las dos llavecitas y nada acá. ¿Está bien? Entonces, conjunto de solución lo voy a poder determinar siempre. Ahora, mi conjunto de solución va a tener dos numeritos, dos elementos, dos números reales distintos, si acá me dan un número positivo, ¿sí? Mayor que 0. Si me dan el 0, mi conjunto de solución tiene un solo elemento, que es el número del cual partimos, porque no te desplazaste nada, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Y mi conjunto de solución va a ser el conjunto vacío, ningún X va a verificar eso, en esta situación, de que acá me estás dando un número negativo. ¿Está bien? ¿Sí? Y no hay más alternativas. O tengo dos elementos en el conjunto de solución, o uno solo, o ninguno. ¿Sí? Bueno, entonces doy esto de acá. ¿Está bien? Como conjunto de solución. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Por qué no hay ningún X que verifica esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se fue entendiendo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Profe, una pregunta. Ok, listo. Recuerden que siempre el conjunto de solución lo van a poder determinar siempre, pero bueno, hay que ver si justo el conjunto de solución está formado por dos numeritos distintos, o por uno solo, o por ningún elemento, ¿sí? Porque lo que me plantearon, como en el G, eso no tiene sentido, porque la distancia no puede ser, entre dos números reales no puede ser un número negativo. Muy bien. Ahora, en el ejercicio siguiente, en el ejercicio 7, también tenemos que hallar gráficamente todos los X reales que verifiquen las siguientes inecuaciones. Fíjense que en el ejercicio que trabajamos recién, en el 6, trabajamos con ecuaciones, ¿sí? Con igualdades. Acá, sin embargo, no tengo el símbolo igual, ningún ítem del ejercicio 7, porque tengo inecuaciones, hay desigualdades, ¿sí? Entonces me puede aparecer el símbolo de menor, o menor igual, o el símbolo de mayor, o el símbolo de mayor o igual. ¿Sí? Bien. Y tendríamos que resolver esas inecuaciones, pero no analíticamente, porque eso también, en la forma de manera analítica, lo vamos a ver en la otra sección. Tendríamos que seguir dibujando la recta real y poder dar de esa manera, a través de la recta real, el conjunto solución. ¿Sí? Entonces, ¿seguimos trabajando con el concepto de distancias entre dos números reales? Sí. Pero ahora yo, a esas distancias entre dos números reales, X e Y, yo no quiero que esas distancias sean iguales a cierto número positivo. Ahora yo quiero que sean menores o iguales, o mayores o iguales que cierto número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algo que tenga un poco más de sentido, bueno, porque el A no, bueno, el A no tiene mucho sentido, ¿sí? Eso, por la misma definición de módulo, en el A, el módulo de X mayor o igual que 0, ¿sí? Eso se cumple para cualquier X real, ¿sí? Ya sea un número positivo o un número negativo, o el 0, si le aplico a cualquier número real X el módulo, me va a dar mayor o igual que 0, ¿sí? No tiene mucho sentido el A, por la misma definición de módulo, como para estar resolviendo gráficamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el B? Recuerden que acá ya no quiero que la distancia entre dos números reales sea igual que cierto número positivo, sino que quiero que sea o menor, menor igual, mayor o mayor igual. Entonces en el B me plantean la siguiente inecuación o desigualdad. Que el módulo de X es menor que 1. Y digo, bueno, esta escritura que tengo acá, así como está planteada, quizás me cuesta para darme cuenta que me indica una distancia. Pero es súper sencillo para describir este módulo de X como para que me indique distancia. El módulo de X no es lo mismo que el módulo de X menos 0. Es lo mismo, ¿sí? Entonces,
Ahora, esto sí me queda súper cómodo para interpretar y darme cuenta de que efectivamente el módulo de x menos 0 me indica una distancia. ¿Desde qué número vamos a partir? Desde 0. ¿Y cuántas unidades me voy a mover? Hacia la derecha y hacia la izquierda. 1. Desde 0 me muevo una unidad hacia la derecha y una unidad hacia la izquierda. Eso yo lo puedo graficar. Por ahora vamos a hacer lo mismo que antes respecto del ejercicio 6, a donde teníamos ecuaciones. Entonces, partimos del número 0 y me voy a mover una unidad hacia la derecha, desemboco en el número 1, y una unidad, desde 0 por supuesto, hacia la izquierda, desemboco en el número menos 1. Bien, entonces digo, mirá, ya está. 1 y menos 1 son las respuestas o serían los dos elementos del conjunto solución. Y no. ¿Por qué? Porque tanto 1 como menos 1 están a una distancia 1 del 0. Exactamente a una distancia 1 del numerito 0. Pero yo no quiero que esa distancia sea igual a 0. No quiero que sea exactamente igual a 0. Exactamente igual a 1. Quiero que sea menor que 1. Entonces, vamos a ver si lo puedo hacer con rojo. Yo estoy parado en 1 y al moverme, parado en 0, al moverme una unidad hacia la derecha y una unidad hacia la izquierda, yo sé que estos dos numeritos están exactamente a una unidad del 0, pero quiero que esa distancia no sea igual a 1, quiero que sea menor que 1. Entonces, desde estos dos numeritos que encontramos recién, pensando lo mismo que antes, ¿sí? Desde estos dos números me voy a estar acercando al número del cual partí. ¿Por qué? Porque yo quiero que las distancias sean menores que 1, ¿sí? Entonces, acá podemos hacer así, en menos 1 y 1, podemos hacer dos circulitos sin pintar, y voy a marcar voy a unir estos dos circulitos. ¿Qué significa? Que yo me voy a quedar con todos los números que están acá, con todos los números reales que están acá, en ese intervalito, ¿sí? Por eso yo les dije al principio que este ejercicio 7 está relacionado con la siguiente sección, que es intervalos, ¿sí? Ahora lo vamos a comentar un poco, esto de intervalos. Ahora, ¿cuántos números tenemos ahí adentro? En ese intervalito, infinitos. Hay infinitos números reales que verifican esta inecuación o esta de acá, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, el 0. Por ejemplo, un medio, o un tercio, o 7 octavos, o menos un medio, ¿sí? O menos 3/4. Todos esos números verifican esa inecuación que tengo acá, original. Si esta de acá, bueno, o esta de acá, que es equivalente. Entonces, acá, en este ejercicio 7, mi conjunto de solución no va a estar formado por dos numeritos o por un numerito, como en los casos anteriores del ejercicio 6, sino que va a estar formado por un pedacito de la recta real, y ese pedacito de la recta real lo vamos a pensar como un intervalo, ¿sí? Acá hay infinitos números reales que verifican esa inecuación, que el módulo de x sea menor que 1. Una cosita más, si acá en vez de tener el símbolo menor, tengo menor o igual, ¿sí? Le agrego la rayita acá de igual, a estos dos circulitos los tendría que pintar, ¿sí? Y mi conjunto de solución también cambiaría. A ver, primero, vamos a dar el conjunto de solución de esa inecuación, que el módulo de x sea menor que 1. Voy a decir que está formado mi conjunto de solución S por todos los numeritos x reales, tal que x pertenece, ¿sí? Ya no estamos adelantando a la siguiente sección, pero acá ya podría dar la respuesta a través de la parte gráfica, que es lo que me exigen acá, pero vamos a hablar un poquitito de intervalos. Entonces, ¿cómo puedo interpretar esta parte gráfica a través del conjunto de solución? Así. Voy a decir que mi conjunto de solución S está formado por todos los numeritos x reales
tal que X pertenece, y como acá tengo solo una desigualdad estricta, porque solo tengo el menor, y por eso hice los dos circulitos sin pintar, voy a utilizar paréntesis. Así, ¿sí? Y respecto de lo que yo dije antes, si acá tengo un menor o igual, los circulitos los voy a pintar, y en vez de utilizar paréntesis en estos dos extremos, utilizaría el corchete, ¿sí? Pero eso en otra situación. Por ahora me quedo con esto como respuesta, y vamos introduciendo un poquitito el concepto de intervalo a través de este conjunto solución. Igual esto lo vamos a trabajar bien en la otra sección, ¿sí? De intervalos. Por ahora nos podemos quedar con esto como respuesta, ¿sí? Lo puedo marcar así, como dice acá arriba, con dos circulitos sin pintar, o lo puedo dar así, a la altura de -1 y 1. Hago directamente el símbolo que corresponde paréntesis en esos dos extremos del intervalo, -1 y 1. ¿Y por qué paréntesis? Porque la desigualdad es estricta, es solamente menor, ¿sí? No es menor o igual. Si fuese menor o igual, hago lo mismo en la parte gráfica, y en vez de utilizar paréntesis, estaría utilizando corchetes, ¿sí? Bueno, y por último, un poquitito que nos hemos adelantado, pero apenas respecto de la otra sección, o de lo que tendríamos que ver ahora, porque la otra sección sí vamos a trabajar bien fuerte la parte de intervalos, ¿sí? Con intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos acotados, no acotados. Esto, por ahora, es un intervalo abierto, porque tengo paréntesis, los extremos no se incluyen, y es acotado, ¿sí? Pero eso, después de lo de intervalos lo vamos a ver bien la semana que viene. Entonces, por ahora me quedo con esto, por más que pueda avanzar un poquitito y hablar del conjunto solución S, ¿sí? Me quedo con esto de acá. Lo pueden dibujar así, con los circulitos sin pintar, o con paréntesis, porque la desigualdad es estricta, ¿sí? Bien. Ok, y vamos a pensar, bueno, no borremos esto. No tengo batería. Por ejemplo, el siguiente, el módulo de x menos c, el módulo de x menos 1 es menor que 3. Entonces acá en esta inecuación, en la c, tengo que, primero, pensar, ¿esto me indica una distancia? Sí, porque es el módulo de una diferencia. Perfecto. Y yo quiero que la distancia entre ciertos numeritos x y el número 1, yo quiero que esa distancia sea menor que 3. ¿Sí? Entonces, ya sabemos desde qué número vamos a partir. Desde 1. Y al mismo tiempo ya sabemos cuántas unidades nos vamos a mover, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Entonces con eso dibujo la recta. Partimos del 1 y me voy a mover 3 unidades hacia la derecha, llego a 4, y 3 unidades hacia la izquierda y llego al -2. Entonces digo, bueno, perfecto, estos dos numeritos son la respuesta, y no. ¿Por qué? Porque acá tengo una desigualdad, ¿sí? Entonces, ¿yo qué quiero? Yo ya sé que -2 y 4 están exactamente a 3 unidades del número 1. Eso es verdad, ¿sí? Acá hay 3 unidades y acá también. Pero yo quiero que esa distancia sea menor que 3. Entonces, como quiero que sea menor que 3, desde estos dos valores, -2 y 4, me voy a tener que ir acercando sí o sí al número del cual partí, porque quiero que esas distancias sean menores. Entonces, acá podemos marcar así como acá los paréntesis o los circulitos sin pintar, o directamente acá, sobre la recta, es lo mismo, ¿sí? Así,
y voy a pintar todo lo que tengo acá en el medio. Entre menos 2 y 4. ¿Sí? Todos los numeritos que están en ese intervalo, que es un pedacito de la recta real, todos verifican esa inecuación. ¿Sí? Y bueno, igual que antes, puedo dar mi conjunto de solución. Son los x que pertenecen al conjunto de los reales, tal que x pertenece a un intervalo abierto, porque la desigualdad es estricta, es solo menor, por eso voy a usar paréntesis, menos 2, 4. ¿Sí? Un intervalo abierto, acotado. Ok, pero por ahora, igual que antes, con esto ya estaríamos redondeando el ejercicio, ¿está bien? Porque estoy resolviendo esta inecuación, esta desigualdad, como me pide en el enunciado que es gráficamente. ¿Sí? Ok, esperen que veo en la compu la práctica, porque se me está por apagar el celu y voy a chusmear en la compu. ¿Dónde tengo prácticas? Ahí está, zafamos, joya. Ahí está, práctica 4. Listo, por si se me apaga el celu. Muy bien. ¿Dónde estamos? Acá. Listo. Bien, ok. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Por qué parto de 1 positivo? Porque acá la diferencia es x. A ver, lo que tengo escrito acá es la distancia entre ciertos números reales x y el número 1. ¿Sí? Recuerden que siempre para hablar de distancia necesito tener las dos barritas del módulo y acá adentro tendría que tener un menos, una diferencia. ¿Sí? Tengo que tener el módulo de una resta. El módulo de una diferencia es lo que te va a indicar una distancia. Acuérdense que si yo tengo un más, ¿sí? Ese x más 1, el módulo de x más 1, no me va a indicar una distancia. ¿Sí? Entonces, como para darme cuenta que eso en el fondo sí representa una distancia, pero si tengo un más, en realidad no, bueno, ya sabemos que x más 1 puede ser pensado como x menos 1. En ese caso partiría desde menos 1, ¿sí? Acá yo tengo que partir de 1 positivo, ¿sí? Porque yo quiero que la distancia entre ciertos números reales x y el número 1, esa distancia quiero que sea menor que 3. Parto de 1, me muevo 3 unidades hacia la derecha, hacia la izquierda, y me quedo con todos los numeritos que están acá en el medio, porque quiero que esa distancia sea menor que 3. Estos dos números están justito a 3 unidades de distancia desde el 1, pero yo no quiero que la distancia sea igual que 3, quiero que sea menor que 3, entonces me voy a ir acercando al número del cual partí. ¿Bien? Pero parto de 1 positivo, ¿está bien? Porque eso es lo que me indica una distancia. El módulo de una diferencia, el módulo de una resta, ¿sí? Y ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Voy a ir borrando estas dos inecuaciones y, bueno, dejo el celu, ¿qué tal? Ahí está. Por ejemplo, algo que sea distinto a lo que venimos trabajando en el B y C. Por ejemplo, el D o el E, ¿sí? Bueno, pensemos los dos, total. ¿Sí se fue entendiendo? ¿Se aclaró por qué? ¿O quedó claro por qué necesito en ese caso partir de 1 positivo y no de menos 1? Claro, ¿sí? Está bien, Milagros. El signo menos te dice, te indica una distancia, ¿está bien? El módulo de una diferencia te indica distancia, ¿sí? No te dice que el número en cuestión es negativo, ¿sí? Perfecto, joya. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a pensar en una situación diferente. Por ejemplo, dijimos el 7D. En el D yo tengo el módulo de x menos 1
que ya sé que eso me indica distancia por lo que dijimos recién, me indica distancia entre dos números reales y tengo el módulo de la diferencia entre ellos. ¿Sí? Bien, y yo quiero que esa distancia sea mayor o igual que 3. ¿Sí? El módulo de x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 3. Entonces, como esto ya me indica distancia, digo, bueno, vamos a partir desde el número, desde el número 1, ¿sí? Vamos a partir desde el número 1 y me voy a mover tanto hacia la derecha como hacia la izquierda 3 unidades, ¿sí? Bien. Entonces acá no hay que reescribir nada porque por suerte tengo un menos ahí. Si hubiese un más, como por ejemplo en el otro, en el E, que ahora lo vamos a pensar, primero tendría que reescribir un poquitito, ¿sí? Pero acá ya puedo ir directamente desde acá a la recta real. Y después damos el conjunto de solución. Dijimos que partimos de 1 positivo, estamos paraditos ahí en 1, y nos vamos a mover 3 unidades hacia la derecha, desembocamos en el número 4, 3 unidades hacia la izquierda, desembocamos en el número menos 2, por ahora igual que antes, porque antes trabajamos también con el número menos 2 y 4, ¿sí? Fíjese en el, bueno, en el C, ¿sí? Ahora, llegamos a lo mismo, ¿por qué? Y porque partiste desde el mismo número, estamos paraditos acá, y tanto hacia la derecha como hacia la izquierda te moviste la misma cantidad de unidades, 3. Y si Ahora sí, ya sé, sí, lo que pasa. Ahora sería, por ejemplo, los corchetes, digamos, irían desde el 4 para adelante y desde el menos 2 para atrás. exactamente, sí. Lo resumiste perfecto. Sí, muy bien. Sí. ¿Por qué pasa eso que dijo recién la compañera? Porque yo quiero que la distancia entre ciertos números reales x y el número 1, quiero que esa distancia sea mayor o igual que 3. Igual a 3, ya sabemos dónde cae la distancia igual a 3 desde 1. Y en menos 2 y en 4. Pero ¿qué pasa? Yo aparte de que sea igual, quiero que sea mayor. Entonces vamos a hacer lo que dijo la compañera. Primero utilizás el corchete desde el número 4, pero hacia la derecha, y vas a considerar todos los mayores que 4, aparte del número 4 incluido, porque hay un igual, ¿sí? Y desde menos 2 hago lo mismo. Bueno, pero el corchete hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque yo quiero lo mismo que antes. Quiero que las distancias sean mayores o iguales que 3, ¿sí? Al ser igual que 3, tengo que utilizar corchete y no como en los casos anteriores donde utilizábamos paréntesis. Acá la desigualdad no es estricta, no es solo mayor, es mayor o igual, ¿sí? Al hacer igual, el menos 2 y el número 4 están incluidos, ¿sí? Como solución a esa inecuación. Van a estar el menos 2 y el número 4 en el conjunto solución. Antes no. Sí, lo escribía, sí, pero entre paréntesis, ¿está bien? Porque la desigualdad era estricta. Acá, al ser mayor que 3, vale el menos 2, vale el número 4, ¿sí? Los estoy incluyendo. Por eso utilizo paréntesis y me alejo, como dijo la compañera recién. ¿Por qué? Porque vos querés que esa distancia sea mayor que 3. No quiero acercarme al 1, porque no me indica menor o igual. Me indica mayor o igual que 3. Entonces, parado en menos 2, parado en el número 4, te vas a ir alejando del 1. ¿Sí? Y ahí está. Eso es lo que yo tendría que dar como respuesta en este ejercicio. Utilizo el símbolo que corresponde, paréntesis, si la desigualdad es estricta, o corchete, como en esta desigualdad, ¿sí? Porque es mayor o igual, y listo. Ahora, yo a esto lo puedo traducir a través de mi conjunto de solución, ¿sí? Entonces acá es como que, bueno, seguimos de a poquitito introduciendo el siguiente tema que es intervalos, ¿sí?
Entonces voy a decir, mira, X es un número real y X pertenece. Y acá fíjense que no tenemos un intervalo como en los casos anteriores. Tenemos dos. Tenemos este y este de acá. No tenemos uno solo como antes. Porque antes me acercaba al 1. Y bueno, y te daba un solo pedacito de la recta real. Acá es como que tenemos dos. Entonces vamos a escribir los dos por separado. Este intervalo de acá, que no corta nunca porque se me va al menos infinito, lo escribo así. Paréntesis, menos infinito, coma o punto y coma, menos 2. Y ojo, acá no va el paréntesis, va el corchete. Ahí está. Este intervalito es este de acá. Y ahora voy a escribir el otro. Corchete en el número 4, punto y coma, infinito, o más infinito. Paréntesis. Siempre que tengan estos dos símbolos, tanto menos infinito como infinito, nunca va el corchete, ¿sí? Siempre van los paréntesis, porque no es un número, es un símbolo, ¿está bien? Entonces, no es que lo puedo incluir al menos infinito como si fuese un número, entonces vengo y reemplazo esa X por menos infinito o por más infinito, ¿está bien? No es un número, es un símbolo. Entonces siempre va entre paréntesis. Cierro acá, pero acá yo dejé un espacio a propósito porque necesito utilizar una operación que ya hemos visto en la práctica 1, que es la unión. Ahí está. Mi conjunto solución está formado por todos los números reales X que estén en este intervalo o en este de acá, ¿sí? Entre los dos tengo que utilizar la operación de unión, ¿sí? La unión de estos intervalos me indica mi conjunto solución. Pero nos estamos adelantando, igual me parece que de a poco uno va entendiendo esto de cómo tengo que representar analíticamente a través de la simbología de intervalos esto que tengo dibujado acá en la parte gráfica, ¿sí? Es bastante sencillo. ¿Estamos? Pero igual, en este ejercicio, con esto ya estamos, ¿sí? En este ejercicio esto no hace falta hacerlo, lo agregamos porque me parece que lo pueden entender sin ningún problema. Y algo quizás se acuerdan del cole de, ¿cuándo tengo que usar paréntesis? ¿Cuándo tengo que utilizar corchetes? ¿Sí? Bien, pero en este ejercicio con esto ya estamos, ¿sí? Y esto lo vamos agregando de a poco para entrar en el tema de respecto de la siguiente sección que es intervalos, ¿sí? ¿Se fue entendiendo este ejercicio que es distinto de los anteriores? ¿Se entiende por qué me tengo que alejar? Si estoy parado acá en 4 o en menos 2, ¿por qué me tengo que alejar? ¿Sí? Si no se entiende, lo volvemos a ver, no hay ningún problema, ¿sí? Pero ¿se va entendiendo de a poco? Sí, solo porque ya te lo indica cuando te lo presentan, que tiene que ser mayor o igual. Entonces, si es igual, incluye el número que vos encontraste y como es mayor, tiene que ir para el lado opuesto. Me alejo del número del cual partí. Acá partimos de 1. ¿Y por qué te alejas? Porque quiero que esas distancias sean mayores que 3. Desde acá y acá, y alejate desde el 1. No te acerques. O sea que si sería menor o igual, serían los corchetes, pero mirándose. Claro, exactamente, sí, exacto. Claro. Si fuese menor o igual, son corchetes, pero los das vuelta y te quedas con este pedacito de acá del medio. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Bueno. Vamos a borrar esto solo. Y vamos a pensar acá a continuación en la siguiente inecuación. Fíjense que en el E tengo el módulo de x más 2 es mayor o igual que 5. Bien, perfecto. ¿Va a pasar algo parecido al D? Sí. Vamos a utilizar corchetes porque tengo un igual. Y nos va a quedar la unión de dos intervalos porque yo quiero alejarme. Quiero distancias mayores o iguales que 5. ¿Sí? ¿Pero desde qué número? Bueno, desde el 2. Y no, fíjate que no es 2. ¿Por qué? Porque esta escritura de acá no te indica una distancia. Pero ya sabemos
que el módulo de x más 2 es lo mismo que el módulo de x menos 2. Ah, esto sí me indica distancia. Perfecto. ¿Desde qué número partís? Desde menos 2. ¿Cuántas unidades te movés a izquierda y derecha? 5 unidades. Entonces vamos a dibujar eso. 0, menos 2. Bien. Desde menos 2 me voy a mover primero 5 unidades hacia la derecha y me parece que llego al 3. Y me voy a mover 5 unidades hacia la izquierda y me parece que llego al menos 7. ¿Sí? Estos dos numeritos, tanto menos 7 como 3, están exactamente a 5 unidades ¿de quién? Del 2, del menos 2, que es el número del cual partimos. Pero yo no quiero que sean solamente iguales a 5 de esta distancia, ¿está bien? No solamente me voy a quedar con estos dos numeritos, sino que quiero que esa distancia sean mayores, ¿sí? Que 5. Entonces, como es mayor o igual, hago los paréntesis así enfrentados. Me quedo con todos los numeritos mayores o iguales que 3 y todos los números menores o iguales que menos 7. Y esto es lo que voy a trasladar en el conjunto solución escrito de manera analítica. X pertenece a los reales tal que X pertenece. Y vamos a este intervalo. Menos infinito, punto y coma, menos 7, corchete, porque es igual, ¿sí? Lo estoy incluyendo en menos 7, unión, corchete con el extremo 3, infinito más infinito es lo mismo, pero siempre en estos dos símbolos va el paréntesis. Y cierro mi conjunto solución, ¿sí? Y siempre va la unión en este caso, ¿está bien? La unión de estos dos intervalitos me forma mi conjunto solución, ¿sí? Bueno, pero otra vez, igual en este ejercicio con esto ya estamos, ¿sí? Y nos adelantamos para dar de manera analítica mi conjunto solución, ¿está bien? Pero con esto ya estamos. Ok. Bien. Ah, miren, justito, tenemos algo para aplicar. Bien. El resto lo dejamos, ¿sí? El F y el G lo pueden trabajar ustedes sin ningún problema. Y después fíjense los últimos dos, el H y el I. Vamos a trabajar uno solo, ¿sí? Así ustedes pueden hacer el otro de tarea. ¿Por qué? Bueno, primero para que les quede algo de tarea. Primero. Segundo, como, ¿por qué? Le quiero comentar uno de los dos. Porque hay algo distinto respecto de lo que veníamos trabajando, ¿sí? Fíjense que ahora seguimos por supuesto trabajando con desigualdades o inecuaciones con módulo, pero ahora a la izquierda y a la derecha del módulo tenemos numeritos de los dos lados del módulo. En los anteriores teníamos un solo número, por ejemplo, a ver, vamos a pensar el H. Yo voy a escribir primero esta parte. El módulo de x menos 1 es menor que 3. Y nosotros veníamos trabajando con algo de ese estilo, nada más. El tema es que ahora, tanto en el H como en el I, me hacen aparecer un número a la izquierda del módulo de x menos 1. Y me escriben esto de acá. Eso de ahí. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿en qué cambia? Bueno, en esto de acá. Antes teníamos esto, ahora me están agregando esa partecita. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a pensarlo gráficamente porque es lo que tenemos que hacer después a este mismo sistema de inecuaciones, que es como se llama realmente, un sistema de inecuaciones. ¿Por qué? Porque hay dos inecuaciones, una está acá y la otra está acá, ¿sí? A este sistema de dos inecuaciones, después, en la siguiente sección, lo vamos a resolver analíticamente, ¿sí? Igual que en los casos anteriores,
tanto del ejercicio 6 como de este ejercicio 7, pero acá me piden solo la parte gráfica. Entonces, vamos a pensar las dos inecuaciones que tenemos ahí por separado, en la misma recta real, en la misma recta numérica, pero las vamos a pensar por separado, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, que a esta inecuación, el módulo de x menos 1 menor que 3, la voy a llamar 1, ¿sí? Como si fuese la primera, una sola inecuación. Y a la otra la llamo 2. O la llamo A y B, es lo mismo, no importa. O al revés, 1 y 2, no importa, es lo mismo. Lo único que tiene que tener uno en claro acá es que cuando me dan una escritura así, un sistema de inecuaciones, ahí voy a tener dos inecuaciones por resolver. Ya sea en la parte analítica, como lo vamos a ver la semana que viene, o en la parte gráfica, como terminamos de ver hoy, ¿sí? Entonces digo, bueno, mirá, yo ya pude identificar cuáles son las dos inecuaciones que están presentes ahí. Vamos a la parte gráfica, ¿no? Entonces digo, hago la recta real, ¿sí? Bueno, por suerte esta escritura, vamos a trabajar la primera, ¿sí? Esta que yo llamé 1. Esta escritura, por suerte, ya me habla de distancia, ¿sí? Me indica, mirá, que el módulo de x menos 1 es menor que 3, o sea, la distancia entre ciertos números x reales y el número 1, esa distancia quiero que sea menor que 3, ¿sí? Entonces, voy a partir del número, bueno, vamos a hacer una escala. Voy a partir acá, ¿sí? Estamos paraditos acá en 1. Me voy a mover 3 unidades hacia la derecha. Llego al número 4. 3 unidades hacia la izquierda. Llego al número menos 2. ¿Y yo qué quiero respecto de estos dos números? ¿Acercarme al menos 1 o alejarme? Yo me quiero acercar. ¿Por qué? Porque quiero que las distancias sean menores que 3. ¿Sí? Menores que 3. Solo menores. Ah, entonces vamos a hacer así. Voy a marcar los corchetes, los paréntesis acá y todos los numeritos que están acá, ¿sí? Claro, eso es lo que te indica qué partecita. Y esta sola, ¿sí? Esta inecuación que llamé 1, ¿sí? Ahora, tendríamos que pensar lo mismo respecto de la otra. Entonces, a la otra, que quizás es un poco más complicada, interpretarla así como está, miren, yo la voy a reescribir acá. 2 menor o igual que el módulo de x menos 1. Y a esto lo voy a escribir al revés, ¿sí? Es como que lo voy a leer de derecha hacia izquierda, pero lo voy a escribir al revés. Voy a decir que el módulo de x menos 1 es mayor o igual que 2. ¿Sí? Cambié el sentido de la desigualdad, ¿por qué? Porque lo estoy escribiendo simplemente al revés. ¿Está bien? 2 menor o igual que este módulo es lo mismo que este módulo sea mayor o igual que 2. Y ahora a esto yo lo puedo interpretar gráficamente de una manera sencilla. ¿Sí? Igual que antes, fíjense. ¿Partimos del mismo número 1? Sí. Pero acá me voy a mover hacia la derecha y hacia la izquierda 2 unidades y después desde esos numeritos que encuentro me voy a estar alejando porque quiero una distancia mayor o igual que 2. Al hacer igual, ya sé, va el corchete. Pero al ser mayor me tengo que alejar, ¿sí? Entonces a esto lo interpreto acá. Entonces, a ver si se ve el azul para que cambie un poco. Partimos de 1 igual que antes, pero ahora me muevo 2 unidades hacia la derecha, llegamos a 3 acá. Bien. 2 unidades hacia la izquierda desde el 1 y llego al menos 1, por acá. Ahí. ¿Y yo qué quiero respecto de estos dos números? ¿Acercarme al 1 o alejarme? Me quiero alejar. ¿Por qué? Porque tengo mayor. Entonces, fíjense, lo hago por acá arriba. Yo quiero, desde menos 1, tomar todos los menores o iguales para allá. ¿Sí?
Y desde el número 3, todos los mayores o iguales. Para allá. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar. La inecuación 1 me dio este intervalito como parte gráfica, ¿sí? Con paréntesis porque la desigualdad es estricta y me acerco al 1 porque quiero menores que 3, esa distancia. Ahora, parto por supuesto en esta segunda situación del mismo número 1, pero ahora me muevo 2 a la derecha, 2 a la izquierda y me voy a alejar del 1 porque quiero distancias mayores. Y como es igual, pongo corchete, ¿sí? Y ahora lo que tendría que hacer como última cuestión es lo siguiente. Tengo que ver dónde están superpuestos este intervalito rojo con estos dos azules, ¿sí? Y fíjense que si yo esto que dibujé acá arriba lo traslado a la misma altura que el intervalo rojo, fíjense que me quedan superpuestos acá. Acá. Y si esto mismo que hice acá arriba, en azul, lo traslado a la misma altura del rojo, y veo dónde están superpuestos, y me queda eso de ahí. ¿Está bien? Y todo se resume en la parte gráfica a eso. ¿Está bien? Ahora, doy mi conjunto de solución. X es real tal que X pertenece. Vamos primero a ese intervalo. Menos 2 abierto en menos 2, porque acá tenía un paréntesis en rojo, ¿sí? Menos 2, menos 1, pero el menos 1 va corchete. Unión, este de acá. Abierto, cerrado en el número 3, punto y coma, 4, paréntesis, abierto en el número 4, porque acá tenía un paréntesis rojo. Y cierro, ¿sí? Igual que antes. En este ejercicio me quedo con esta parte como respuesta, doy esto porque necesito trabajar de manera gráfica, ¿sí? Acá damos el conjunto de solución de manera analítica, nos adelantamos un poquitito, pero después vamos a seguir trabajando bien fuerte la parte de intervalos, ¿sí? Profe, ¿en algún momento puede ser que coincidan, por ejemplo, los simbolitos, el corchete con el paréntesis en la recta? Sí, y acá, ¿Puede pasar? sí. Si yo acá saco el ¿Y cómo igual, escribiríamos ahí eso? ¿Cómo se escribiría? a ver Me si, refiero en cuanto al conjunto de solución. a ver si entendí lo que planteaste. Si yo saco el igual acá, estos dos corchetes automáticamente se transforman en paréntesis. Y te queda todo con Sí. paréntesis. Sí, puede pasar. ¿Vos ibas a eso? ¿Me consultabas respecto de eso? No, por ejemplo, viste que vos explicaste que cuando bajabas, por ejemplo, viste que lo hicimos separados. Sí, lo hice a Claro. propósito ahora como para que se vea y después directamente lo hago así con el tiempo, con la práctica. ¿Está bien? Claro, pero ponele que por casualidad el paréntesis cae sobre encima del corchete. A eso me refiero, si puede pasar eso. Sí, podría pasar, sí. Sí, podría pasar. Sí. Y tendría que usar el corchete. Ok. Perdón, No. el paréntesis, ¿no? Cosas rebuscadas mías, pregunto porque se me No, vienen a la cabeza. sí puede pasar, pero que coincidan, sí, pero en ese caso en el cual coinciden el paréntesis con el corchete, tendría que usar el paréntesis. Porque yo tendría que estar haciendo, como hice acá, una superposición de intervalos. Tengo que ver dónde están superpuestos, ¿sí? Entonces, yo a propósito dibujé acá, en este primer ejemplo, en este sistemita de inecuaciones, un intervalo rojo acá y estos dos azules por acá arriba. Y después los dos azules los bajé a la misma altura, ¿está bien? Pero si vos justo bajás esos dos azules, o uno, ¿no? Acá, y te coincide este paréntesis con este corchete, después cuando venís acá al conjunto solución, tenés que usar el paréntesis. Sí. Porque Okay. En un intervalo ese numerito está como extremo, y en el otro intervalo, cuando usás paréntesis, no. Entonces no es que está en los dos, está en uno. ¿Está bien? Okay. Entonces ahí me Sí, quedo sí, con sí. el
paréntesis. Bueno, Puede pasar, sí, puede pasar, sí. Bueno, igual acá, recuerden, en este ejercicio y en el 6 me quedo con la parte gráfica como respuesta a lo que me están pidiendo, ¿sí? Porque tengo que resolverlo gráficamente. Después en otra sección de intervalos, aparte de resolver gráficamente, voy a tener que resolver analíticamente, ¿sí? Voy a tener que reescribir lo que me plantean, hago unas cuentitas y después, al finalizar, doy el conjunto de solución. Pero por ahora con esto estamos en estos dos ejercicios y nos adelantamos un poco respecto de cómo dar mi conjunto de solución a través de la notación de intervalos, ¿sí? Acá tengo la unión de estos dos intervalos. Justo en este caso, cuando tenemos abierto cerrado o cerrado abierto, digo que este intervalo es semiabierto o semicerrado, ¿sí? Pero bueno, es un caso particular y es acotado, ¿sí? Bueno, pero eso después de intervalo lo vemos bien la semana que viene. La idea es interpretar o resolver directamente en la parte gráfica, un sistemita como este de acá, o las inecuaciones que vimos antes. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo esta parte gráfica? ¿Por qué me quedo con esos dos pedacitos, con esos dos intervalos? Porque es justo donde está el intervalo rojo superpuesto con los intervalos azules. ¿Se fue entendiendo? Sí, sí. Sí, bueno, ok. No sé si hay alguna consulta ahí, me fijo ahí en el chat. Hay que escribir todo en la misma recta, sí o sí. Sí, hay que escribir en la misma recta. Dibujamos todo en la misma recta, ¿sí? Y no nos cambia nada. ¿Sí? Dibujamos todo en la misma recta. En estas situaciones, a donde tengo un sistema de inecuaciones, porque al desglosar o abrir este sistemita de inecuaciones, voy a trabajar con dos inecuaciones por separado. Pero no las grafico por separado a las dos inecuaciones, sino que las grafico en una sola recta. Sí, en una sola. Claro, yo lo había preguntado antes de que terminara el ejercicio, por eso. Ah, bueno, sí, trabajamos siempre en la misma recta real. Sí, en una sola dibujo todo y después observo, determino dónde hay superposición de los intervalitos, ¿sí? Si me sale de una, no es que lo tengo que hacer en dos alturas distintas. Si me sale de una, ya lo dejo escrito así y ya está, ¿sí? Y si no, lo hago por separado, va así, en diferentes alturas, y después observo donde hay superposición de los intervalos y listo, ¿sí? Bueno, el ejercicio I lo dejamos, ¿sí? Es muy parecido al H, más que nada como para que ustedes tengan algo de ejercitación, lo mismo que el F, el G, de este ejercicio 7. El A no lo comentamos porque es la misma definición de módulo. El módulo de X siempre es mayor o igual que 0, así que, bueno, ahí no tiene mucho sentido. Y bueno, después quedaron algunos, me parece, del ejercicio 6, como para que también practiquen, ¿sí? Bien. Y no hay mucho más de esto, porque si bien estuvimos viendo algo de intervalos, tenemos las clases, tenemos la semana que viene como para trabajar bien esta partecita, ¿sí? Así que bueno, practiquen, sigan practicando todos los ejercicios, todos los ítems que quedan. Recuerden que ya esta práctica de números reales ya debería estar abierta desde hoy y tienen una semana para resolver. Estos temas que vimos hoy de intervalos no entrarían, ¿no? En la práctica. No. Solo serían números reales. Sí. Ok. ¿Sí? Igual habría que ver, le pueden plantear un ejercicio, no, está bien, le pueden plantear un ejercicio como el 6, por ejemplo, en donde no les van a dibujar ninguna recta real, no creo, les van a dar la respuesta o las posibles respuestas, ustedes seleccionan la respuesta que consideran correcta, y quizás en el ejercicio 7 sí les pueden dar una inecuación con módulo, como el, no sé, el C, el módulo de x-1 menor que 3, y quizás ahí le dan
como respuestas posibles para que ustedes elijan algún intervalito o directamente el gráfico de la recta, ¿sí? Habría que ver cómo deciden hacer ese ejercicio, pero bueno, si es que aparece algo de este tema, ¿está bien? Pero bueno, yo no me fijé, después chumeo, pero debe ser bastante simple, con 2 o 3 ejercicios nada más, no mucho más. Y después, bien fuerte, ya trabajamos la semana que viene la parte de intervalos. ¿Sí? Ok. Bueno, y no mucho más. Es poquitito también lo de la semana que viene. Ok. Bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta de lo que estuvimos viendo. O si fue quedando en claro. Cortamos acá más que nada como para no seguir haciendo todos los ejercicios de la práctica acá, y también ustedes tengan como para ir trabajando solos, ¿sí? O en grupos, ¿sí? Pero bueno, solos ejercicios de principio a fin. ¿Está bien? Si tienen alguna duda de lo que vimos, lo volvemos a ver, no hay ningún problema. Y si no, ya cortamos la clase de hoy y así ustedes tienen ejercitación para resolver y bueno, y nos vemos se encuentran el lunes con Estefanía, ¿sí? Como ustedes prefieran. Bueno, yo no tengo ninguna duda, así que me retiro entonces. Bueno. Así que, listo, nos vemos. Gracias, profe. No, de nada. Buen fin de. Gracias, igualmente. Bueno. Chau, chicos. Buen fin de para todos. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe, buen fin de. Gracias. Chau. Chao.